Tenemos con nosotros al doctor Julio Castiglioni Gigliño, quien nos va a disertar sobre el tema gestión municipal en el derecho inmobiliario y urbanístico. El doctor Castiglioni es abogado, catedrático universitario, asimismo es catedrático del Centro de Altos Estudios CAE. Con ustedes el doctor Castiglioni. Para mí es una inmensa satisfacción estar esta mañana para conversar con ustedes sobre aspectos vinculados al derecho municipal que tiene una incidencia con el derecho urbanístico y el derecho inmobiliario. En primer lugar, debemos recordar que tanto el derecho municipal, el derecho urbanístico, el derecho inmobiliario, forman parte del derecho público. El derecho municipal se desprende del derecho administrativo. En su concepción originaria formaba parte de esta rama del derecho y en consecuencia es una ley cuyos dispositivos, no solo la ley orgánica, sino la ley de bases, la ley de centralización, la constitución política del Estado, son dispositivos de remisión. Cuando digo remisión es que nos remiten a otros dispositivos. Entonces, cuando solemos escuchar con mucha frecuencia en nuestro país especialistas en tema de derecho municipal, yo digo, preséntemelo, me gustaría conocerlo. Porque el derecho municipal, como rama del derecho público, es un árbol. Es un árbol que nos remite a diferentes dispositivos. Hablamos de desarrollo urbano, tenemos que remitirnos a todas las leyes de desarrollo urbano. Hablamos de zonificación, de índices de uso, parámetros, licencias de construcción, nos remitimos a todos los dispositivos. Hablamos de tránsito, transporte, nos remitimos a las leyes de transporte. Hablamos de procedimientos administrativos, nos remitimos a la ley del procedimiento administrativo. Hablamos de tributación municipal, nos remitimos al Código Tributario. Hablamos de ejecución coactiva, nos remitimos a la ley de ejecución coactiva. En consecuencia es un árbol, y decir que existe una persona especializada en el tema municipal es una falacia. El derecho municipal nos vincula directamente con 368 leyes, en forma directa y en forma indirecta con 400 leyes aproximadamente, sin contar en ellas los códigos. Entonces, somos parte de todo este quehacer dentro de la rama del derecho público. He visto que en estos días ustedes han tratado temas bastante interesantes vinculados a lo que es el derecho inmobiliario, el derecho urbanístico, el derecho registral. Y aquí vamos a tener un poquito, salir de esa esfera para ver qué es lo que hacen los gobiernos locales dentro de esta concepción. Esa es la naturaleza de nuestra presencia el día de hoy. En los últimos tiempos, como estas ramas del derecho público, el derecho inmobiliario, el derecho urbanístico, el derecho del ambiente, el derecho tributario años atrás, 10 años atrás, el derecho municipal, el derecho del procedimiento administrativo, han cobrado una vigencia importante. ¿Van a seguir cobrando mayor vigencia? Sí. Esto no quiere decir en modo alguno que están desplazando a las posiciones y las corrientes importantes del derecho, como el del derecho civil, del derecho penal. Sin embargo, están cobrando importancia. ¿Por qué? Por las situaciones que se viven, como el derecho del ambiente, el calentamiento global, etcétera. Pero en el caso nuestro, el derecho administrativo, el derecho del procedimiento administrativo, el derecho municipal, como consecuencia de este esfuerzo todavía muy pequeño de la modernización de la estructura del Estado, de la transferencia de las competencias del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, gobiernos locales. Eso es una etapa interesantísima. Es una etapa interesantísima, ¿por qué? Porque el gobierno nacional tendrá que cambiar de su rol en 5, 10, 15,
En algunos casos el proceso de centralización, no de regionalización, es un concepto distinto, la regionalización. No tenemos regiones. A ningún candidato a la presidencia de la República para abril del próximo año lo vamos a escuchar hablar de regiones. Es un tema muy complicado. Empezamos mal. En cada departamento hay un presidente regional, en la práctica hay 24 departamentos y 26 con el Callao y con Lima provincias. Entonces nadie va a hablar de ese tema porque esa es una bronca interminable. El deseo de los pueblos va a aflorar cuando el distrito diga yo quiero pertenecer a esta provincia, la provincia yo quiero pertenecer a este departamento, y probablemente de acá a 10 años crearemos las regiones o las macroregiones. Nadie va a querer renunciar a lo que ya tienen. Presidente, consejero, presidente, vicepresidente, consejeros regionales, presupuesto, que es la gran bronca, el gran deseo de manejar recursos, y entonces autonomía política, económica, administrativa. Empezamos mal, lamentablemente empezamos mal. Empezamos partiendo del concepto del departamento y eso ya no lo vamos a poder romper. Entonces, hay discusión que valga en ese momento es perder tiempo. El tema que se va a venir, el tema que se va a acentuar, el tema que se debe acelerar es el proceso de transferencia de competencias. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional? ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos regionales? ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos locales? Y en esa tarea, la pirámide en ese momento todavía la tenemos invertida. Del gobierno nacional, en este sistema de organización que tenemos de la estructura del Estado dentro de la concepción unitaria, tenemos una organización en forma horizontal, los poderes del Estado, los tres poderes tradicionalmente conocidos, los organismos autónomos constitucionales, y en forma vertical el gobierno nacional, los gobiernos regionales, 26 gobiernos regionales, y los gobiernos locales, 1832 gobiernos locales a nivel nacional, de los cuales 196 son provinciales. En este momento todavía tenemos una pirámide invertida. Las grandes decisiones se toman a nivel del gobierno nacional, se ha transferido recursos, no así competencias a los gobiernos regionales, no han sido muy exitosos, la gran mayoría de estos, penosamente para el país, penosamente para los que creemos en el proceso, y eso le va a dar discurso a los gobernantes o a algún gobernante que pudiera venir de tantos gobernantes folclóricos y guachafos que tenemos y que hemos tenido en nuestro país, y van a decir la regionalización es un fracaso, les hemos dado competencias, les hemos dado dinero, no lo han sabido manejar, y que regrese al gobierno central. Ya he escuchado algunas voces, pero el tema no es ese, pues. El tema es alentar el proceso, pero que lamentablemente hay muchos niveles de gobierno, el nivel de gobierno regional no ha tenido el éxito que debería tener. Sus autoridades no han estado al nivel de la responsabilidad, de la gran responsabilidad. Yo soy de la ciudad de Huaraz, el departamento de Ancash tiene 1.200 millones solamente en Cano. En Cano, el presupuesto del gobierno regional son 2.200. Y están en ejecución presupuestal a estas alturas del año, en diciembre, en el 3%. Es una vergüenza. Es una vergüenza, es un crimen. A Álvarez yo lo fusilaría y reabriría el frontón por ese crimen increíble, pero por Dios. Hambre, miseria, abandono, pueblos aislados, no tienen carreteras, no hay luz, no hay desagüe, no llega el internet. ¿Qué es esto? Y 1.200 millones y no se gasta. Es increíble realmente. Y ahí los gobiernos locales tienen un rol más interesante, con todos los efectos que puedan tener los gobiernos locales, de alguna manera han cumplido un rol mucho más importante. ¿Producto de qué? Producto de que los gobiernos locales tienen sus orígenes desde la colonia. Nosotros teníamos el Cabildo de Indios, el Cabildo de los españoles, de los hijos de las españolas, o hijos de españoles o españoles nacidos acá. Entonces ya el Cabildo era el que gobernaba la ciudad. Entonces por eso al derecho urbanístico, al derecho inmobiliario, está ligado estrechamente el derecho municipal, como toda esta rama del derecho público. ¿Y por qué? Porque la municipalidad el día de hoy gobierna la ciudad.
En 1812 fueron las primeras elecciones municipales en el Perú, antes de la independencia. O sea, ya teníamos gobiernos locales antes de la independencia del Perú. Entonces ha habido y seguirá habiendo una presencia importante. Entonces, en esta transferencia de competencias, los gobiernos locales tienen un rol sumamente fundamental en el desarrollo de la ciudad. ¿Qué ha cambiado de la concepción de la 23853, la anterior Ley Orgánica de Municipalidades de 1984, a la 27972 de mayo del 2003? En la 23853 se dotaba a los gobiernos locales de la autonomía económica y la autonomía administrativa, no así la autonomía política. En la Constitución del 79 no tenían estas autonomías. En la Constitución del 93 sí. Y ahí se dicta la ley orgánica de municipalidades, en cuya discusión yo participé en su etapa preliminar, porque ya cuando entra al Congreso pues, pasa cualquier cosa, en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Soy coautor de la Ley de Bases de Descentralización, no así de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y participé muy activamente en la Ley Orgánica de las Municipalidades, que hay que modificarla por lo menos en un 40% a estas alturas del partido. Pero ustedes miran, ¿y eso a qué viene? Con la anterior legislación, las municipalidades, como todo ente del Estado, estaba destinado a prestar servicios. Barrido de calles, recojo de residuos sólidos, parques y jardines. El serenazgo aparece en algún momento, aunque este viene de la colonia, ¿no? El sereno es amanecer, el sereno era la persona que pasaba a las 6 de la tarde, como dice Ricardo Palma, prendiendo los candiles y a las 6 de la mañana los apagaba. O sea, de ahí viene el término sereno, que era el cabildo, era el que gobernaba la ciudad. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la evolución que ha habido en este momento? A nivel de los gobiernos locales. A nivel de los gobiernos locales, la gran evolución que ha habido es que son promotores del desarrollo local. Eso es bien interesante, porque de ser, en términos que no suene peyorativos, de ser barrenderos de calles, recogedores de basura, han pasado a promover el desarrollo local, incluyendo el desarrollo de las capacidades. ¿Por qué? Porque son instancias de gobierno, tienen autonomía política, económica y administrativa en sus asuntos de su competencia. Sus autoridades han sido elegidas ¿para qué? Para emitir actos de gobierno, actos de administración y actos administrativos. Entonces, gobiernan la ciudad. Y el desarrollo de la ciudad y el crecimiento de la ciudad está en función al gobierno local el día de hoy, a nivel regional, a nivel del gobierno regional. Antes, cuando nuestras ciudades no crecían o crecían en forma desproporcionada, le echábamos la culpa al Instituto Nacional de Planificación, le echábamos la culpa a bienes nacionales. Hoy en día no. Hoy en día el gran responsable del crecimiento y del desarrollo de nuestra jurisdicción son los gobiernos locales. Por eso es importante esto. Y es importante porque dependerá de nosotros cómo crece nuestra ciudad. Se habla de planes de desarrollo concertados y presupuesto participativo. Plan de desarrollo concertado. Fíjense, si yo apruebo mi plan de desarrollo concertado, ¿con quién concierto? Con la sociedad civil. Pero ese plan de desarrollo concertado tiene algunas vertientes que las vamos a ver el día de hoy. Rapidísimo nomás. Pero además, si apruebo mi plan de desarrollo de el modelo de ciudad que quiero, porque el modelo de ciudad, el crecimiento de nuestra ciudad está en manos de nosotros, de los gobiernos locales, de sus autoridades y de los ciudadanos que participamos a través de los consejos de coordinación local en las formas de participación y control ciudadano, salud. Y entonces, ¿eso a qué nos lleva? Si el gobierno local aprueba el desarrollo local, emite las ordenanzas y tiene la autonomía para eso, trae consigo pues el derecho urbanístico y el derecho inmobiliario, que es la urbe. La urbe es el crecimiento de la ciudad. Cuando aparecen nuestras ciudades, cuando el ser humano aparece en la tierra, éramos errantes,
y hasta que, respetando la concepción de la Iglesia, evidentemente, hasta que se descubre el fuego, la agricultura. Nace el principio de agremiación, las aldeas, las tribus, las pequeñas ciudades, las grandes ciudades, las ciudades amuralladas, las metrópolis, las megalópolis. Entonces, la urbe. Y el desarrollo de la urbe, ¿a quién le corresponde el día de hoy? Al gobierno local. Al gobierno local. Hace 2 días me llamaba Raúl Cantela, el nuevo alcalde de San Isidro, y me dice: Julio César, Lima nos está quitando la facultad de aprobar nuestra zonificación para el crecimiento de nuestra ciudad. Claro, Lucho Castañeda les dio a todos los distritos: aprueben ustedes el crecimiento de su distrito. Pero ahora, como ya se fue, Marco Parra está dejando sin efecto la ordenanza. Los distritos van a saltar hasta el techo. Entonces, quien organiza, quien aprueba eso, es el gobierno local. Entonces, el tema, mirándolo de la perspectiva en la que estamos, no nos vamos a salir, les prometo, ni en el procedimiento administrativo, ni en el tema tributario, no. Vamos a hablar en el desarrollo de la ciudad. Dentro de la perspectiva de que estamos, el gobierno local es el que tiene una prioridad importantísima el día de hoy dentro de este desarrollo. Vamos a, rapidísima nomás. Entre los elementos del gobierno local, cosas muy rápidas las vamos a tocar para llegar a los... Por acá tenía el territorio y la población. Olvidémonos de la organización. El territorio. La municipalidad distrital ejerce jurisdicción dentro del distrito, la municipalidad provincial dentro de la provincia y el distrito del cercado. Cuando los candidatos a la alcaldía de Lima decían: vamos a crear el distrito del cercado, en más de una oportunidad yo les decía: lean bien la ley, por favor, no hablen idioteces. El distrito del cercado existe. Entonces dicen: el alcalde provincial es alcalde de la provincia y del distrito del cercado. Cosa distinta es que en el distrito del cercado no haya alcalde, que es un tema diferente, pero el distrito del cercado sí existe. Entonces, el territorio es donde se ejerce la jurisdicción y la competencia, y la parte del territorio que estamos afincados en el territorio somos nosotros, los seres humanos. Esto viene de la concepción del municipio o del municipi, recogido por Adolfo Posada o por el maestro Savigny. Nosotros en nuestra denominación del derecho municipal no hemos recogido el concepto de municipio, sino hemos recogido el concepto de municipalidad. Ustedes me dirán: oye, Julio César, ¿qué ha pasado? Anoche te has pegado una tranca. Si vamos al diccionario, son sinónimos, cierto, son sinónimos. En otras latitudes todos dicen municipio, pero nosotros, en la ley orgánica, dice: la municipalidad es la persona jurídica de derecho público interno. Entonces, cuando decimos municipio, estamos expresándonos mal. Es la municipalidad, el consejo, la alcaldía, son diferentes conceptos. Si es un sinónimo, sí, es un sinónimo, pero en nuestra legislación no hemos recogido el término del municipio, porque el municipio somos todos nosotros, y la persona jurídica de derecho público es la municipalidad, que es la institución. Fíjense acá. Esto es para mí uno de los conceptos más importantes el día de hoy. Órganos de gobierno promotores del desarrollo local. ¿Por qué órganos de gobierno? Somos instancias de gobierno. Cuando se hizo la modificación constitucional en el año 2002, porque los gobiernos regionales no gozaban de autonomía, y en el 2002, cuando se modifica el capítulo 14 de la Constitución Política del Estado, se le otorga autonomía, nacen los 3 niveles de gobierno. El gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales. Pero gobierno como nivel, no en forma individual. Acaba el Tribunal Constitucional a declarar inconstitucional una ordenanza de Huánuco, de la Municipalidad Provincial de Huánuco, donde le habían cambiado la denominación. Gobierno Provincial de Huánuco.
y el Tribunal Constitucional ha dicho manancancho, como dicen en mi tierra. No, todas las municipalidades son gobiernos, y dentro de todas las municipalidades que son gobiernos, su estructura orgánica son las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Los órganos son la municipalidad provincial y la municipalidad distrital. No nos vamos a detener en esto. El tema competencial es un tema sumamente interesante. Este es el principio de subsidiariedad. El gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas por los gobiernos regionales y estos no deben hacer lo que pueden hacer los gobiernos locales. Esa es la visión en el futuro. Entonces, de aquí 10, 20 años, 50 años, algunos países han demorado 60 años, tendremos un gobierno nacional, cuidado, no estoy diciendo que desaparezca, pequeño, o sea, que sea eficiente, dinámico, promotor, y las grandes decisiones se tomen a nivel de los gobiernos regionales y a nivel de los gobiernos locales, en la transferencia de competencias. ¿Qué hace, por ejemplo, el gobierno nacional en la ley de procedimientos administrativos con un recurso de revisión, viendo expedientes administrativos en los viceministerios? Eso tiene que desaparecer. Entonces, el gobierno nacional tiene que seguir existiendo, tenemos que invertir la pirámide, pero para que dicte las grandes políticas nacionales. Tampoco se trata, te transfiero la educación y ve cómo te arreglas. Tremenda tontería del gobernante de turno. La educación es una línea de conducta nacional. Y el gobierno nacional no se puede desprender de ella. En las grandes políticas nacionales, así como la salud, así como el medio ambiente, así como otros temas, la erradicación del analfabetismo, la desnutrición. Te puedo transferir para que tú lo administres, para que tú lo veas y yo te voy a estar supervisando. Pero no se trata que te lo entrego y ve tú lo que haces. Eso es una tremenda irresponsabilidad. Porque el gobierno nacional tiene que seguir dictando las grandes políticas nacionales. Porque si no, ¿de qué país unitario estamos hablando? ¿De qué estructuración y vertebración de los dispositivos nacionales estamos hablando? Entonces, ahí hay un error en la concepción. La transferencia de competencias no significa autarquía. No somos estados federales. La autonomía es dentro de la jurisdicción y dentro de la competencia. Pues ya lo hemos visto. Acá, vamos a detenernos en esto. El Consejo Municipal. ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos? Cuando solemos escuchar al presidente de la República y a los integrantes de su partido que dicen el Congreso de la República es el primer poder del Estado, es una falacia. Les falta leer un poco de teoría del Estado. Si el Congreso de la República es el primer poder del Estado, ¿cuál es el segundo? ¿Y cuál es el tercero? Y si hay un primero, ya no habría separación de poderes. Porque el segundo dependería del primero. Y el tercero del segundo. Entonces, esa es una falacia. Todos están en el mismo nivel, en forma horizontal. Lo mismo sucede hoy en día en las municipalidades. El Consejo Municipal está integrado por el alcalde y los regidores, y el alcalde es la parte ejecutiva. Discusión a largo tiempo, los próximos años, cierto, si el alcalde debe presidir el Consejo Municipal. A nivel regional, el presidente regional ya no preside el Consejo Regional. Tema interesante, tema de discusión, si queremos hacer una separación en pequeño de los poderes, el balance de los poderes a nivel de los gobiernos locales. Entonces, el Consejo Municipal cumple dos funciones, normativas y fiscalizadoras, y que está integrado por el alcalde y los regidores. Normativas y fiscalizadoras. Los gobiernos locales emiten normas, no emiten leyes. Y entonces sus normas están dentro de la jurisdicción y la competencia. Y el abuso de la autonomía, los excesos de la autonomía que quieren trastocar el sistema jurídico nacional es desdeñable.
ejemplos, estos malos ejemplos de los abusos de la autonomía, la ordenanza de Huánuco legalizando la hoja de coca, la ordenanza del Cusco, la ordenanza de Puno. Eso es una política nacional. En mismo Lima se emitió una ordenanza, no voy a decir en qué época, para no herir sus utilidades, en contra de la ley de habilitaciones urbanas. Se emitió la ordenanza diciendo, en Lima no se aplica la ley de habilitaciones urbanas. Disculpe, no frieguen. Que no se trata de eso. O sea, estamos destruyendo a los gobiernos locales, queriendo desconocer una ley de carácter nacional. Los gobiernos locales que emitimos normas, que son preceptos, y son dentro de la jurisdicción y de nuestra competencia. No podemos invadir esferas del Parlamento Nacional que emite leyes. Que la ordenanza tenga rango de ley para enervar su validez ante el Tribunal Constitucional, conforme al artículo 200, numeral 4, de la Constitución Política del Estado, claro que sí. Pero eso es para darle fortaleza al orden normativo municipal, pero más no para que se superpongan a una ley de carácter nacional emitida por el Congreso de la República, con todos los defectos que pueda tener nuestro Congreso de la República. Y debemos hacernos un favor como país, no pedirle ya nada más al actual Congreso. Solo que cumplan sus funciones a julio del próximo año y se vayan. Porque si le pedimos algún esfuerzo mental de emitir una ley de carácter nacional y de interés nacional, podemos ser culpables todos nosotros de generar una parálisis cerebral de 120 lumbreras y el país se queda descerebrado. Entonces, no hay que... Mañana nos votan por eso. Bien, acá está. Usted me dice, y me ha dicho, oye Julio César, estás hablando un montón, pero no nos dice lo que queremos escuchar. Aquí está. Cuando hablamos del Consejo, el Consejo Municipal del día de hoy aprueba esto. Planes de desarrollo municipal concertados y presupuesto participativo. ¿Qué es la concertación en el plan de desarrollo municipal? El gobierno local hoy día aprueba cómo va a crecer nuestra ciudad. Pero ¿con quién voy a concertar? ¿Por qué se puso esto? ¿Por qué pusimos esto en la ley? En esta parte participé muy activamente. Para evitar algo que hemos escuchado en la campaña municipal que terminó y algo que lo escuchamos todos los días. Que la autoridad haga las obras que a ellos les interesa políticamente o económicamente. Es algo de lo cual no nos podemos negar ni nos podemos cerrar los ojos. El día de ayer, antes de ayer, en las horas de la tarde, yo antes tenía el estudio en San Borja y mis clientes no llegaban, se perdían en San Borja con sus caprichos. Ahora estoy acá en Petituar, en la cuadra 16, y me encuentro con un alumno que me fue a buscar. Y me dice, doctor, ¿cómo está? Pasa, le digo. ¿En qué andas? Me dice, tengo mi constructora, tengo mi inmobiliaria. Estoy haciendo obras a las municipalidades. Ah, qué bien, te felicito. ¿Y qué tal? Bien, me dice. Y bueno, ¿y a qué se debe tu visita? Me dice, doctor, usted que conoce a tantas municipalidades y conoce tantos alcaldes, quisiera que me recomiende para hacer algunas obritas. Bueno, le digo, hay cambio de autoridades en enero, hay muchísima gente que le hemos visto sus tachas y todo este tema que ha habido, ¿no? Hasta ahora hay informes en el jurado. El viernes he tenido 2 informes sobre la impugnación de las actas de proclamación. Se han bajado a 2 alcaldes electos con un derecho de petición, se los han bajado, el jurado los ha bajado. O sea, cosas que no vamos a tratar el día de hoy. Entonces, bueno, le digo, perfecto. Y me dicen, fíjense, no lo boté de mi oficina porque, en fin, porque el joven ha sido mi alumno en la universidad. Y me dice, doctor, si usted me recomienda con los alcaldes que usted conoce, para trabajar los próximos 4 años, esta casa donde usted tiene la oficina, la derrumbamos y le construimos un edificio de 5 pisos. Digo, ¿y cómo lo haces? Me dice el idiota, yo sé, ¿verdad? Sí, doctor, me dice, si es la obra es menos de $500,000, 5%, si es más de $500,000, 8%. Digo, quiere decir que le estás dando al alcalde 8, 10, ¿no? Le das al alcalde 10%, 8%
de tu ganancia. No, me dice el doctor. Entonces le digo, ¿sí? Subimos el precio de la obra. Eso es lo más asqueroso. Lo otro es deshonesto, sí, pero por último le das de tu margen de ganancia. Es deshonesto, sí, pero más deshonesto es que le subas el monto de la obra. ¡Qué asco! Entonces, para eso, ¿qué es lo que se necesita? Esto. Plan de desarrollo concertado. ¿Con quién concierto? Con la sociedad civil. ¿Para qué? Para evitar que se hagan las obras que le interesa económicamente a la autoridad o le interesa políticamente. O sea, ya no se trata. Lo que pasa es que en Lima no estamos muy acostumbrados a esto porque no lo hemos visto. A Lucho Castañeda, con todo el respeto que se merece, no le dio la gana de convocar al Consejo de Coordinación Local Provincial ni a la Asamblea Metropolitana. Tendrá sus problemas, será denunciado, es un tema que a nosotros no nos interesa el día de hoy. Pero hoy en día las obras se tienen que hacer con la participación ciudadana. ¿A través de qué? Se eligen a los agentes participantes, ese es el problema, ¿no? Hay un problema. Bustamante Rivero decía, hay un problema. El problema del Perú es un problema de mentalidad. Entonces, cierto, no lo voy a negar. Pero ¿a dónde apunta esto? Apunta un poco lo que dice el señor, la gente no se pone de acuerdo. Pero ¿dónde es el nivel donde nos ponemos de acuerdo? En el Consejo de Coordinación Local, que lamentablemente no está funcionando por culpa de las autoridades locales, porque no les da la gana que la gente sepa que existe eso, y por una ineficiencia total de la Defensoría del Pueblo, que es la que debería obligarlos a todas las autoridades a que cumplan ese dispositivo para que la gente participe. Es verdad, la gente llega tarde a su casa de trabajar, los chicos, o sea, a veces uno ya no quiere ir, no, esto es a perder el tiempo, pero es la única posibilidad de hacer los controles correspondientes. Y presupuesto participativo. Primero apruebo mi plan de desarrollo y mi presupuesto participativo. En el presupuesto están las obras que se van a hacer. ¿Por qué? Porque si yo tengo un presupuesto donde hay determinadas obras y que no están financiadas, ese presupuesto no sirve. Entonces yo gasto lo que está presupuestado. Entonces, por eso es el presupuesto también el día de hoy en materia de obras es presupuesto participativo. No es también el presupuesto que apruebe el Consejo Municipal que le da la gana, es que cuánto va para las obras que viene del Consejo de Coordinación Local. Por eso, entonces, son dos temas. El tema es de la concertación de las obras que hay que hacer y segundo, de qué es lo que pongo en el presupuesto para que se financien esas obras. Ahí nos falta avanzar bastante, cierto, porque la gente quiere la canchita de su barrio, la vereda de su puerta de su calle, y no está pensando en las obras de infraestructura y desarrollo dentro de la jurisdicción. Y aquí vamos a ver esto es lo que nos interesa a lo que estamos viendo el día de hoy. A nivel provincial, ¿qué es lo que se aprueba a nivel provincial? El Consejo Municipal. Amigos, nos guste o no nos guste, Lima, por ejemplo, en muchos distritos, casa de 2 pisos, ¡fum! Y después edificio de 10, 12 pisos. ¿Quién aprueba esa zonificación? La Municipalidad Metropolitana, la Municipalidad Provincial.
índices de uso, zonificación, parámetros. Y ahí hay discusión, pues. Los arquitectos no se ponen de acuerdo, los urbanistas no se ponen de acuerdo. Unos dicen que la ciudad tiene que crecer para arriba y otros dicen que tiene que la ciudad crecer en forma horizontal. Los que dicen para arriba dicen más barato, si los servicios lo permiten, que mi hijo pueda construir en las áreas libres del segundo o tercer piso, le regalo los aires, construye ahí. ¿Hasta dónde puede ir? Es un tema de discusión. Pero vemos todos los días que los edificios están creciendo. ¿Hasta dónde van a dar los servicios? Cuando hablo de los servicios, el agua, el desagüe, ¿hasta dónde están preparados nuestras calles, nuestras ciudades para soportar esa densidad que se está generando? ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? ¿Quién aprueba es el gobierno local? Claro, en el derecho inmobiliario hay un boom, entonces en el derecho urbanístico, sí, las nuevas organizaciones, pero el desarrollo en conjunto de la ciudad lo estamos planificando como debe ser, a dónde queremos llegar. Y entonces quien aprueba es la Municipalidad Provincial. Fíjense, amigos, plan de acondicionamiento territorial a nivel provincial. Áreas urbanas. ¿Cuánto de áreas urbanas tenemos el día de hoy aprobadas y regularizadas? Si tenemos en cada distrito la imprecisión de límites inclusive, los más escandalosos, Magdalena, San Isidro, Lurín, Pachacama, Comas con San Martín de Porras por la zona de Infantas, Los Olivos con Independencia, Independencia con Comas. Áreas urbanas, áreas de expansión urbanas. Nos hemos sentado, la nueva alcaldesa de Lima se ha sentado con sus alcaldes distritales. ¿Cómo va a crecer la ciudad? ¿A dónde va a crecer la ciudad? Yo he visto proyectos sumamente interesantes de cambio de zonificación y índices de usos en el mal llamado conos, que son la zona norte, la zona sur, la zona oeste. La zona oeste tampoco, pero la zona norte y la zona sur. Cambiando la zonificación en una visión, si eso se hace, no sé si se hará. Estaba inicialmente en el plan MEF en 2 pisos, edificios de 12 y 15 pisos en la zona norte y en la zona sur. Con lo cual el tema del desarrollo urbano y estas zonas que ya están creciendo en forma pujante, el norte más que el sur, va a ser un boom. Pero también nos hemos puesto a pensar, muy bien, edificios, centros comerciales, todo. ¿La ciudad está preparada para soportar todo ese crecimiento? ¿Los servicios están preparados, como vuelvo a decir? Entonces, ahí hay un tema que tenemos que sentarnos a conversar, que va más allá de que podemos inscribir en registros públicos, que podemos vender, que podemos tener una propiedad. ¿Hasta dónde los servicios no pueden colapsar? Y entonces, áreas de expansión urbana, ¿hasta dónde puede crecer Lima? ¿Hasta Cañete? ¿El norte hasta Huaral? ¿Cuáles son las zonas de crecimiento? No nos hemos puesto a pensar. Y la Municipalidad Provincial les da un tratamiento distinto. Áreas de seguridad, riesgos naturales. Áreas agrícolas. En Lima ya no tenemos áreas agrícolas. Todo lo que era estas zonas. Los nombres que nosotros tenemos en muchos distritos, la hacienda de la Lince, la hacienda del Conde de San Isidro, la hacienda de Lobatón, el Fundopando, lo que era Lima en su crecimiento, áreas agrícolas ya no tenemos. En el Callao, la parte del aeropuerto, pequeñas áreas, la hacienda Santa Rosa, pequeñas áreas, no las tenemos. Ustedes me dirán, oye, provincias, sí pues, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es la política como país de eso? O sea, sigue creciendo la ciudad, está bien, la ciudad va a tener que seguir creciendo, pero ¿hasta dónde y qué modelo, no más allá del modelo, qué buscamos con ello? O sea, tener más edificios, más calles, más pistas, y las áreas agrícolas, las áreas de supervivencia propias de nosotros. Me acaban de decir que me he ganado la tinta. Ya no trabajamos.
áreas y áreas de conservación ambiental. ¿Cuáles son las áreas de conservación ambiental? Alguna persona por acá debe recordar el famoso relleno sanitario de Ancón. A punta de patada lo tuvieron que clausurar, pasaba una sequía por ahí, focos infecciosos y todo lo demás. ¿Quién ve eso? Nuestros rellenos sanitarios, ¿qué cosas son? Son botaderos nada más. No se trabaja nada en referente al medio ambiente. Y vamos a continuación, ya me estoy llevando esto, las malas costumbres que uno tiene. Aprobar el plan de desarrollo urbano. ¿Cuál es el plan de desarrollo de la ciudad? Amigos, Lima Metropolitana no tiene su catastro aprobado. Lima no tiene catastro aprobado. Si no tiene catastro aprobado, no sabe cuántos predios tiene. Y si no sabe cuántos predios tiene, no sabe qué es lo que cobra en materia tributaria. Es un escándalo, la ciudad metropolitana. Y con mayor razón muchos distritos. Entonces, plan de desarrollo urbano. Rural, aquí no. El esquema de zonificación de las áreas urbanas. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo. No es posible que se cambie la zonificación de un lote de terreno. Y voy a decir algo que fue público y si alguien me ofendo pido disculpas. Se criticó mucho a las peruanas que tenía un lote que lo habían cambiado en Surco. Yo opiné que no puede ser pues un cambio de zonificación de un lote. Cambia la zonificación de una calle, ya no como tradicionalmente era de una manzana, porque en este lado puede ser pues zona comercial y el espable es zona residencial, entonces ya no cambias toda la zonificación, pero sí de la calle. Pero si le cambias de un lote, los que van por La Molina, yo no vivo en La Molina, han cambiado un lote para el Bembos y han reventado a todos los vecinos que era zona residencial. Entonces, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo en el esquema de zonificaciones urbanas? Se cambian lamentablemente la zonificación a pedido del interesado, dependiendo del color del terno con que uno va vestido y de repente si lleva algo en el terno. También. No voy a negar que los abogados tenemos fama de delincuentes, pero no todos estamos metidos en ese tema. No, tampoco voy a ser necio en decir no. ¿Por qué? Porque nosotros somos culpables del descrédito que tiene nuestra profesión. Nosotros, los abogados. O sea, plan de desarrollo de los asentamientos humanos. En los asentamientos humanos va la titulación. ¿Quién está entregando la titulación ahora? COFOPRI. ¿Por qué no le conviene entregar a los gobiernos locales? Porque es una extraordinaria arma de política, pues ahora estamos en proceso electoral, ¿quién lo van a entregar? Planes específicos sobre la base del plan de acondicionamiento territorial. Y con esto terminamos. Y demás planes específicos sobre la base del plan de acondicionamiento territorial. Zonificación, áreas urbanas, y demás planes específicos sobre la base del plan de acondicionamiento territorial. ¿Dónde estaba el plan de acondicionamiento territorial? El plan de acondicionamiento territorial a nivel provincial. Y los demás planes, urbano, desarrollo rural, zonificación, asentamientos humanos, todos están en función del desarrollo distrital. Por eso, amigos, le decía a los organizadores de este evento, a mí me parece sumamente maravilloso que se continúe en esta línea de difundir el derecho inmobiliario, el derecho urbanístico, el derecho registral. Pero no lo podemos separar, querramos o no, del derecho municipal. Porque el crecimiento, los dispositivos que emite
ese crecimiento es la municipalidad provincial, con las ordenanzas. Son los que regulan. Y dependerá, lo peor de todo es eso, que depende de cada alcalde que venga. Les he puesto un mal ejemplo, de repente lo de San Isidro, les están quitando la facultad a las municipalidades y tales que les dieron. Dependerá del nuevo alcalde y diga, no pues, la ciudad no tiene que crecer de arriba hacia abajo, sino en forma horizontal. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Somos capaces de sentarnos y hacer una concertación del desarrollo de la ciudad a largo plazo. Autoridad que venga, seguir con ese plan de desarrollo metropolitano como era el plan ME, para que no se hagan las obras del desarrollo urbano al capricho de la autoridad, sino al interés de la población y de la ciudadanía. De nosotros depende. ¿Verdad? De cursos como este, de la participación ciudadana, del empeño. Hay gente que me dice, no, es muy cansado, es difícil pelear con la autoridad. Sí, pero hay que hacerlo. Porque en caso contrario, ¿qué ciudad le vamos a dejar a nuestros hijos? Y el esfuerzo que hagamos el día de hoy, hombres y mujeres, pensando en nuestro futuro, pensando en nuestra vejez, ya estamos viejos varios de nosotros, y pensando fundamentalmente en nuestras futuras generaciones, tenemos que trabajar en un desarrollo de nuestra ciudad sostenible, coherente y planificado. Muchas gracias por haberme soportado.